Elena Martínez, una mujer que a los 53 años descubrió que la vida no termina cuando uno piensa que ya lo vivió todo. Es la historia de un amor que esperó 35 años para florecer. De un corazón que aprendió que nunca es tarde para volver a latir. Y de dos almas que siempre supieron que estaban destinadas a encontrarse. Aunque el camino fuera largo, doloroso y lleno de desvíos. Pero sobre todo, es una historia sobre el coraje. El coraje de volver a creer. El coraje de volver a amar. El coraje de mirar al espejo y decir, merezco ser feliz. Todavía. Así que acomódate. Porque esta historia es larga, es profunda, y si la vida te ha golpeado lo suficiente como para hacerte dudar de que el amor verdadero existe, prepárate para cambiar de opinión. Elena Martínez despertó esa mañana de abril como había despertado los últimos 1000 días, sola. Su mano se extendió instintivamente hacia el otro lado de la cama, encontrando solo sábanas frías y vacías. Un gesto automático, un recuerdo muscular de 28 años de matrimonio que su cuerpo aún no olvidaba, aunque su mente ya había hecho las paces con la soledad. 3 años. Habían pasado 3 años desde que Ernesto empacó sus cosas. Desde que firmaron los papeles del divorcio en esa oficina fría con un abogado que olía a cigarro barato. Desde que ella se quedó sola en esa casa que de repente parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Demasiado llena de recuerdos de una vida que ya no existía, pero aquí está lo extraño. Lo que Elena nunca admitiría en voz alta ni siquiera a su mejor amiga Celia, no extrañaba a Ernesto. No extrañaba sus calcetines sucios en el piso del baño, no extrañaba sus quejas constantes sobre el trabajo, no extrañaba la forma en que masticaba con la boca abierta mientras veía fútbol. No extrañaba despertar al lado de un hombre que, en algún momento del camino, se había convertido en un extraño con quien compartía espacio pero no vida, cuerpo pero no alma, rutina pero no pasión. El divorcio no había sido dramático. No hubo gritos, no hubo infidelidades explosivas, no hubo platos rotos contra la pared. Fue peor que eso. Fue el lento y doloroso reconocimiento de que ya no eran las personas que se habían enamorado a los 23 años. Que habían crecido, pero en direcciones opuestas. Que se habían convertido en compañeros de casa, en socios en la crianza de los hijos. Pero hacía años que habían dejado de ser amantes. Hacía años que habían dejado de ser amigos. Elena se levantó de la cama, sus pies tocando el piso de madera fría. 53 años. Medio siglo más 3. Cuando era joven, 53 le parecía una edad antigua, una edad donde la vida ya estaba escrita, donde no quedaban sorpresas, solo la lenta marcha hacia el final. Pero ahora que estaba aquí, descubrió que 53 era extraño. No se sentía vieja. Su mente seguía siendo la misma, curiosa, inquieta, hambrienta de experiencias. Pero su cuerpo le recordaba constantemente que el tiempo había pasado. Las rodillas que crujían al levantarse. Las gafas que ahora necesitaba para leer. Las canas que habían conquistado más de la mitad de su cabello castaño. Las arrugas alrededor de sus ojos que maquillaje alguno podía ocultar completamente. Y sobre todo, ese cansancio que no venía del esfuerzo físico, sino de haber vivido, de haber amado, de haber perdido, de haber sobrevivido. Caminó hacia el baño, evitando mirarse al espejo de cuerpo completo. Eso era algo que había aprendido a hacer en los últimos años. No porque se odiara, no porque fuera vanidosa. Sino porque a veces, cuando se miraba desnuda, veía todo lo que el tiempo le había quitado. La piel firme que ahora cedía a la gravedad. Los senos que antes desafiaban la física y ahora requerían sostenes con más ingeniería que arquitectura. El vientre que había albergado 2 vidas y que guardaba las marcas plateadas de ese milagro. Y se preguntaba, ¿quién querría esto? ¿Quién querría este cuerpo usado, este cuerpo con kilómetros recorridos, este cuerpo que cuenta la historia de una vida vivida? La respuesta que se daba a sí misma era siempre la misma, nadie. Y estaba bien. Tenía que estar bien, la ducha estaba caliente, casi demasiado caliente, de la manera que le gustaba. Dejó que el agua corriera por su cuerpo, lavando no solo la suciedad sino también los pensamientos oscuros que a veces la visitaban en las mañanas. Pensamientos sobre el tiempo que pasaba demasiado rápido, sobre oportunidades perdidas, sobre la juventud que nunca volvería. Pero Elena había aprendido algo en sus 53 años, los pensamientos son solo eso, pensamientos. No tienes que creerlos todos. No tienes que dejar que definan tu día. Así que respiró profundo, dejó que el agua se llevara esas voces. Y cuando salió de la ducha, se envolvió en su bata favorita.
esa de color azul cielo que sus hijos le habían regalado en su último cumpleaños, y decidió que hoy sería un buen día. Tenía que serlo, su rutina matutina era un ritual bien establecido. Café fuerte, 2 tostadas con mermelada de frambuesa, el periódico que todavía insistía en recibir en formato físico porque le gustaba el olor del papel, el crujido de las páginas. Mientras comía, revisaba su teléfono. Un mensaje de su hija Marina: buenos días, mamá. Te amo. Llámame luego. Un mensaje de su hijo Sebastián, una foto de su nieto de 2 años con chocolate por toda la cara. Elena sonrió. Esos pequeños momentos, esas conexiones digitales con sus hijos que ahora tenían sus propias vidas, sus propias familias, eran anclas. Le recordaban que su vida había tenido propósito, que había creado algo hermoso en este mundo, incluso si su matrimonio no había durado. Elena era profesora de literatura en la secundaria local. Había enseñado durante 27 años, había visto generaciones de adolescentes entrar en su clase odiando la lectura y salir. Algunos de ellos al menos, con una nueva apreciación por las palabras. Por las historias, por el poder transformador de un buen libro. Le gustaba su trabajo. No, eso era quedarse corto. Amaba su trabajo. Amaba la forma en que los ojos de un estudiante se iluminaban cuando finalmente entendían la metáfora en un poema de Neruda. Amaba las discusiones apasionadas sobre si Romeo y Julieta era una historia de amor o una historia de advertencia sobre la impulsividad juvenil. Amaba ser la persona que abría mundos para estas mentes jóvenes. Ese día tenía 4 clases. La primera, con los estudiantes de tercer año, estaba discutiendo 100 años de soledad, de García Márquez. La segunda, con los de cuarto año, estaban analizando poesía contemporánea latinoamericana. Elena se preparó, revisó sus notas, aunque ya se las sabía de memoria después de tantos años. Pero esa era la cosa sobre la buena enseñanza: nunca podías dejar de prepararte, nunca podías asumir que lo sabías todo. Cada grupo de estudiantes era diferente, cada discusión tomaba nuevos caminos. Cada año encontraba algo nuevo en los mismos textos que había enseñado docenas de veces. La escuela estaba a solo 20 minutos en auto. Elena conducía ese mismo camino todos los días, conocía cada curva, cada semáforo, cada tienda por el camino. Había algo reconfortante en la rutina, en la previsibilidad. Después de años de incertidumbre en su matrimonio, años de preguntarse si Ernesto llegaría a casa de buen humor o malhumorado, años de caminar sobre cáscaras de huevo, la rutina predecible era un bálsamo. Sabía qué esperar. Sabía cómo sería su día. Y eso le daba paz, pero aquí está la verdad que Elena guardaba en lo más profundo de su corazón, la verdad que ni siquiera reconocía completamente para sí misma: estaba aburrida. No infeliz, que quede claro. Después de años de infelicidad en su matrimonio, había aprendido la diferencia. No estaba infeliz. Estaba bien. Estaba cómoda. Estaba segura. Pero había una parte de ella, esa parte que solía soñar con aventuras cuando era joven. Esa parte que solía creer en la magia, en el destino. En esos momentos cinematográficos donde la vida te sorprende. Esa parte estaba dormida. Y Elena no sabía si quería despertarla. Porque despertar significa sentir. Y sentir significa riesgo. Y riesgo significa la posibilidad de dolor. Y Dios, Elena estaba tan cansada de dolor. Las clases de ese día fueron como siempre. Algunos estudiantes participaban con entusiasmo. Otros miraban sus teléfonos cuando pensaban que ella no los veía, pero siempre los veía. Otros simplemente soñaban despiertos. Perdidos en sus propios mundos adolescentes llenos de dramas que les parecían monumentales pero que, Elena sabía, serían solo recuerdos vagos en 10 años. Durante el almuerzo, se sentó en la sala de profesores con su amiga Celia, que enseñaba matemáticas y que había sido su confidente durante todos estos años. Celia era todo lo que Elena no era: extrovertida, ruidosa, perpetuamente optimista de una manera que a veces resultaba agotadora pero siempre era genuina. Estaba felizmente casada con el mismo hombre durante 30 años, tenía 3 hijos, 5 nietos, y una energía que desafiaba su edad de 52 años. Elena, dijo Celia mientras mordía su sándwich de jamón, ¿vas a ir al gimnasio después del trabajo? Elena había comenzado a ir al gimnasio hace un año, no por vanidad, sino porque su médico le había advertido sobre el colesterol, sobre la importancia del ejercicio cardiovascular, sobre mantenerse activa. Al principio lo odiaba. Odiaba las máquinas, odiaba sudar,
Odiaba compartir espacio con personas que parecían saber exactamente qué estaban haciendo asterisco. Mientras ella se sentía torpe y fuera de lugar. Pero con el tiempo, había encontrado un ritmo. Yoga 2 veces por semana. Caminadora 3 veces. No era mucho, pero era algo. Sí, tengo yoga a las 6, respondió Elena. ¿Quieres venir? Celia hizo una mueca. Sabes que el yoga no es lo mío. Todos esos silencios, toda esa meditación. Prefiero algo con más energía. Elena sonrió. Esa era la diferencia entre ellas. Celia era energía, movimiento constante, ruido. Elena era contemplación, silencio, profundidad. Y de alguna manera, su amistad funcionaba. Por cierto, dijo Celia, y había algo en su tono que hizo que Elena levantara la vista de su ensalada. ¿Te llegó el correo sobre el reencuentro de la promoción? El reencuentro de la promoción. Elena había visto el correo hace una semana, lo había leído brevemente, y lo había archivado en esa carpeta mental donde guardaba cosas que no quería pensar. 35 años. Habían pasado 35 años desde que se graduaron de la secundaria. 35 años desde que era una chica de 18 años con toda la vida por delante. Con sueños enormes y ninguna idea de lo dura que sería la vida. De cuántas veces te golpearía, te derribaría. Te haría cuestionar si valía la pena levantarse. Lo vi, dijo Elena, su voz cuidadosamente neutral. No sé si voy a ir. ¿No vas a ir? La voz de Celia subió una octava. Elena, han pasado 35 años. ¿No tienes curiosidad? ¿No quieres ver cómo envejecieron todos? ¿No quieres presumir de lo bien que te ves? Elena se rió a pesar de sí misma. Celia, tengo 53 años. No voy a presumir de nada. Pero Celia no se dejaba desanimar fácilmente. Vamos. Será divertido. Veremos quién se quedó calvo, quién engordó, quién todavía se cree que tiene 18 años y se viste como tal. Va a ser entretenimiento puro. Elena sabía que había más en la reticencia de Celia de lo que estaba diciendo. Celia la conocía. Celia sabía. ¿Va a estar él, verdad? Preguntó Elena en voz baja. No necesitaba decir el nombre. Celia sabía de quién hablaba. Siempre había sabido. No lo sé, admitió Celia. Pero, probablemente. Es de aquí. Escuché que volvió hace unos meses. Elena sintió algo en su pecho. No era dolor, no exactamente. Era más como un eco. Un eco de algo que había sentido hace mucho tiempo, en otra vida, cuando era otra persona. Ricardo Silva, dijo, y el nombre se sintió extraño en su lengua. Como un idioma que alguna vez habló con fluidez pero que había olvidado con el tiempo, Ricardo Silva. Dios. Hacía cuánto que no decía ese nombre en voz alta. Años. Décadas. Pero en su mente lo había dicho 1000 veces. Lo había pensado en momentos extraños, cuando se casó con Ernesto y caminaba por el pasillo. Cuando dio a luz a sus hijos, cuando firmó los papeles del divorcio. En noches de insomnio cuando no podía dormir y su mente vagaba por los pasillos de su pasado. ¿Ricardo Silva había sido? ¿Qué había sido exactamente? No habían sido novios, no oficialmente. Habían sido compañeros de clase durante 4 años de secundaria. Habían sido amigos, del tipo de amigos que tienen conversaciones profundas sobre el significado de la vida a las 2 de la mañana durante fiestas aburridas. Habían sido esa cosa ambigua que los adolescentes son buenos en crear, más que amigos, menos que amantes, todo potencial y ninguna realización. Elena recordaba con perfecta claridad el último día de clases. Junio de 1990. 35 años atrás, pero en su memoria estaba tan fresco como si hubiera sido ayer. Todos estaban firmando anuarios, haciendo promesas de mantenerse en contacto que sabían que no cumplirían, llorando porque pensaban que era el fin de algo cuando en realidad era solo el comienzo. Ricardo la había buscado. Ella estaba en el estacionamiento, al lado del auto de su madre, esperando. Y él había caminado hacia ella con esa sonrisa tímida que siempre la había derretido. Esa sonrisa que decía que había algo que quería decir pero no sabía cómo. Elena. Había dicho él, y su voz sonaba diferente. Más profunda, más seria de lo usual.
necesito decirte algo. El corazón de Elena se había acelerado. Tenía 18 años y estaba absolutamente convencida de que este era el momento. El momento en que él finalmente le diría lo que ella había visto en sus ojos durante años. Lo que había sentido en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Lo que había estado suspendido entre ellos como un secreto que ambos conocían pero que ninguno se atrevía a pronunciar. ¿Qué? Había preguntado ella, y su voz había salido como un susurro. Ricardo había abierto la boca. Y entonces, el timing perfecto del universo para arruinar momentos. El autobús escolar había llegado, el que lo llevaría al aeropuerto. El que lo llevaría a su nueva vida en Sao Paulo, donde estudiaría medicina, donde construiría su futuro. Ese es mi autobús, había dicho él, mirando hacia atrás. Ricardo, ¿qué querías decirme? Había insistido Elena, porque sentía que si él se iba sin decirlo, algo importante se perdería para siempre. Él la había mirado, y Elena había visto algo en sus ojos. Dolor, tal vez. O arrepentimiento. O miedo. Solo. No me olvides, ¿ok? Había dicho finalmente. Y la había abrazado, un abrazo que duró un segundo demasiado largo para ser solo amistoso, un segundo demasiado corto para ser todo lo que ambos querían. Y luego se había ido. Elena había llorado esa noche. Lloró por lo que no fue, por lo que podría haber sido, por ese beso que casi sucede pero que se quedó suspendido en el aire como una promesa incumplida. Pero tenía 18 años, y la vida de un adolescente es urgente, y pronto había otras cosas en que pensar, otras personas a quienes conocer. Entró a la universidad. Conoció a Ernesto en su segundo año. Él era seguro, estable, predecible de la manera en que Ricardo nunca fue. Ernesto no la hacía sentir mariposas en el estómago, pero la hacía sentir segura. Y en ese momento de su vida, seguridad parecía más importante que pasión. Se casaron cuando tenía 25 años. Tuvo a Marina cuando tenía 27. A Sebastián cuando tenía 29. Y la vida sucedió. Rápida y sin pausas, y Ricardo Silva se convirtió en una memoria. ¿Qué hubiera pasado si?, que ocasionalmente visitaba pero que nunca se quedaba demasiado tiempo, pero ahora. Sentada en la sala de profesores con su ensalada de pollo y su amiga insistente, Elena sentía ese eco de nuevo. Más fuerte esta vez. ¿Escuchaste que volvió?, preguntó Celia con cuidado. Después de que su esposa murió. Hace 2 años, creo. Cáncer. Elena sintió una punzada de algo. No era alegría por estar el soltero, Dios no, nunca sería tan cruel. Era empatía. Dolor por su dolor. Ella sabía lo que era perder, aunque su pérdida no había sido por muerte sino por el lento erosionar de un amor que quizás nunca había sido amor verdadero para empezar. No lo sabía, mintió Elena. Pero sí lo sabía. Había escuchado a través de esa red invisible de chismes de pueblo pequeño. Había buscado su nombre en Google una noche de debilidad hace 6 meses. Había encontrado su perfil profesional. Había visto su foto, más viejo pero inconfundiblemente él. Y había cerrado la computadora con el corazón latiendo demasiado rápido. Entonces vas a ir, dijo Celia, y no era una pregunta. Al reencuentro. Conmigo. Va a ser divertido. Elena suspiró. Celia. Elena, escúchame. Celia dejó su sándwich y tomó las manos de Elena con una seriedad poco característica. Han pasado 3 años desde tu divorcio. 3 años de verte encerrarte más y más. Trabajo, casa, yoga, casa, trabajo. Esa no es vida. Esa es existencia. Y sé que estás bien, sé que no estás infeliz, pero ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente viva? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te asustara un poco? No estoy diciendo que esto sea sobre Ricardo. Pero ve. Por ti. Por recordar quién eras antes de ser esposa, antes de ser madre, antes de ser profesora. Solo Elena. La chica que tenía sueños grandes y risas fuertes y creía en la posibilidad. Elena sintió lágrimas picar sus ojos. Maldita Celia por conocerla tan bien. Maldita Celia por ser correcta. Está bien, dijo finalmente. Iré. Pero si me arrepiento, es tu culpa. Celia sonrió ampliamente. Aceptaré toda la culpa. Ahora,
¿Qué te vas a poner? Porque esos pantalones de yoga que usas para todo definitivamente no son apropiados. Y así, con esa conversación casual durante un almuerzo ordinario, el curso de la vida de Elena comenzó a cambiar. Ella no lo sabía todavía. No sabía que había aceptado algo que cambiaría todo. A veces los momentos más importantes de nuestras vidas se disfrazan de decisiones pequeñas, de conversaciones casuales. De un simple, está bien, que parece insignificante pero que abre puertas que habían estado cerradas durante décadas. Los días siguientes fueron extrañamente normales y completamente anormales al mismo tiempo. Por fuera, Elena hacía lo de siempre, enseñaba sus clases, corregía trabajos, iba a yoga, cenaba sola mientras veía series en Netflix. Pero por dentro, algo había cambiado. Había una anticipación, una nerviosidad que no había sentido en años. Se encontraba pensando en el reencuentro en momentos extraños, mientras conducía al trabajo, mientras preparaba la cena, mientras intentaba dormir. ¿Estaría él allí? ¿Cómo sería después de 35 años? ¿La reconocería? ¿La recordaría siquiera? Una noche, una semana antes del reencuentro, Elena hizo algo que no había hecho en años. Sacó su anuario. De secundaria. Estaba guardado en una caja en el fondo de su closet, junto con otras reliquias de su juventud, fotos viejas, cartas, entradas de cine de películas que ya ni recordaba. El anuario olía a papel viejo y nostalgia. Lo abrió con cuidado, las páginas crujiendo con la protesta de años de ser ignoradas. Y allí estaba. La foto de Ricardo. 18 años, cabello negro perfectamente peinado, era la moda de los 90. Sonrisa tímida, ojos que incluso en blanco y negro parecían brillar con inteligencia y gentileza, debajo de su foto. Su cita elegida, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Típico de Ricardo, pensó Elena, siempre el soñador, siempre el idealista. Elena buscó su propia foto. Dios, se veía tan joven. Tan. Sin formar. Cabello largo hasta la cintura, flequillo que definitivamente fue un error, sonrisa enorme que mostraba sus dientes con brackets. Se veía esperanzada. Esa era la palabra. Esperanzada en un futuro que aún no sabía que estaría lleno de más dolores que alegrías. De más decepciones que triunfos, de más finales que comienzos. Elena pasó las páginas, viendo rostros de personas que había olvidado por completo. Leyendo mensajes firmados, nunca cambies. Mantente en contacto, eres la mejor. Palabras vacías que los adolescentes escriben porque se supone que deben escribir algo. Y entonces encontró el mensaje de Ricardo. Tomó un segundo ubicarlo porque estaba escondido en la esquina de la última página, escrito en letra pequeña, casi como si hubiera dudado en escribirlo del todo. Elena, eres la persona más inteligente que conozco. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir menos que extraordinaria. Espero que tus sueños se hagan realidad, cualesquiera que sean. Y egoístamente, espero ser parte de ellos de alguna manera. Tal vez en otra vida, en otro tiempo. R.S. Elena leyó esas palabras una vez. 2 veces. 3 veces. Tal vez en otra vida, en otro tiempo. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Estaba diciendo lo que ella pensaba que estaba diciendo? ¿O estaba ella, 35 años después, leyendo significados que nunca estuvieron allí? Cerró el anuario con cuidado y lo volvió a guardar en su caja. Pero las palabras se quedaron con ella. Tal vez en otra vida, en otro tiempo. Y pensó, tal vez ese tiempo es ahora. Tal vez esta es esa otra vida. La noche antes del reencuentro, Elena no durmió bien. Tuvo sueños extraños, fragmentos de recuerdos mezclados con ansiedades presentes. Se despertó a las 5 de la mañana, su corazón latiendo rápido, sudando a pesar del aire acondicionado. El reencuentro era esa noche. A las 7 de la noche, en el salón de eventos del hotel más elegante de la ciudad. Tenía todo el día para prepararse, pero de alguna manera, sabía que ninguna cantidad de preparación sería suficiente. Llamó a Marina a las 9 de la mañana. Su hija contestó al tercer tono, su voz somnolienta. Mamá, ¿estás bien? Es temprano para sábado. Perdón, cariño. ¿Te desperté? Está bien. De todos modos tenía que levantarme. ¿Qué pasa? Elena dudó.
¿Cómo explicarle a su hija de 28 años que estaba nerviosa por un reencuentro escolar como si fuera una adolescente yendo a su primer baile? Tengo ese evento esta noche. El reencuentro de mi graduación. Y estoy nerviosa. Hubo una pausa en el otro lado de la línea. Luego, Marina habló, y había algo en su voz, una gentileza que Elena no esperaba. «Mamá, ¿es por ese hombre? ¿Ricardo?» Elena sintió su estómago caer. «¿Cómo?» «Mamá, por favor. La abuela me contó hace años sobre tu gran amor de secundaria. Y últimamente, no sé, pareces diferente. Como más despierta». «¿Es él?» Elena suspiró. No tenía sentido negarlo. «¿Podría estar allí esta noche?» «No lo sé. Probablemente. Y sí, estoy nerviosa. Lo cual es ridículo. Soy una mujer de 53 años, por Dios». «Mamá». La voz de Marina era firme ahora. «Escúchame. No es ridículo. Tienes derecho a estar nerviosa. Tienes derecho a estar emocionada. Tienes derecho a sentir. Desde el divorcio, es como si hubieras apagado esa parte de ti. Como si hubieras decidido que tu vida romántica estaba terminada a los 50. Pero mamá, no está terminada. No tiene por qué estarlo. Mereces amor. Mereces pasión. Mereces volver a sentir mariposas. Así que ve esta noche. Ponte tu vestido más bonito. Ríete demasiado fuerte. Coquetea si quieres. Vive, mamá. Solo, vive». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» Marina se rió. «Tuve una buena maestra. Ahora, llama a la tía Celia y que te ayude a elegir un vestido. Y mamá, diviértete. Sea lo que sea que pase esta noche, permite sentirlo. No te cierres. Prométeme». «Te lo prometo», susurró Elena. Y colgó el teléfono con el corazón un poco más ligero, un poco más valiente. Las horas hasta las 7 de la noche se arrastraron y volaron al mismo tiempo. Elena llamó a Celia, quien llegó a su casa a las 3 con una botella de vino y una determinación de jugar a las Barbie, como cuando eran adolescentes. «Está bien», dijo Celia, abriendo el armario de Elena con un aire de misión seria. «Necesitamos algo que diga, elegante pero sin esfuerzo, hermosa pero no tratando demasiado, tengo 53 años y estoy en mi mejor momento, punto». Elena se rió. «Eso es mucho para un vestido». Probaron 6 vestidos diferentes. El negro era demasiado formal. El rojo era demasiado obvio. El floral era demasiado casual. Finalmente, se decidieron por uno azul marino, hasta la rodilla, con mangas 3/4, escote en V discreto pero favorecedora. Era elegante sin ser pretencioso, sexy sin ser obvio. Perfectamente apropiado para una mujer de 53 años que definitivamente no estaba intentando impresionar a nadie pero que definitivamente quería verse bien. Elena se lo probó y se miró al espejo. «¿Qué piensas?» Celia sonrió. «Pienso que Ricardo Silva es un hombre con suerte». El maquillaje fue siguiente. No demasiado, nunca demasiado. Base para igualar el tono de piel. Un poco de rubor. Máscara de pestañas. Labial nude con un toque de brillo. Elena había aprendido con los años que menos era más, que intentar verse 20 años más joven solo te hacía ver desesperada. Mejor verse como la mejor versión de tu edad real. Su cabello, ese cabello castaño mezclado con canas plateadas que había decidido abrazar en lugar de pelear. Lo peinó en ondas suaves que caían sobre sus hombros. Simple. Elegante. Ella, a las 6:30, estaba lista. Se miró en el espejo de cuerpo completo, el mismo que generalmente evitaba. Y por una vez, no se enfocó en las imperfecciones. No vio las arrugas o la piel menos firme o las estrías. Vio a una mujer de 53 años que había vivido, que había amado, que había sufrido, que había sobrevivido. Vio historia. Vio fuerza. Vio belleza, no la belleza juvenil que los medios nos dicen que es la única que importa, sino la belleza que viene con la edad, con la experiencia, con haber caminado a través del fuego y salido del otro lado. «Estás hermosa», dijo Celia, parada detrás de ella. «Gracias», dijo Elena. Y por primera vez en mucho tiempo,
lo creyó, el viaje al hotel fue corto pero se sintió eterno. Elena conducía, sus manos aferradas al volante con más fuerza de la necesaria. Se le hablaba, llenando el silencio con chismes sobre quienes confirmaron asistencia al reencuentro, quien se había hecho cirugía plástica obvia, quien estaba en su tercer matrimonio. Pero Elena apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte. En un estacionamiento 35 años atrás. En un chico con una sonrisa tímida. En palabras no dichas y besos no dados. En posibilidades, llegaron al hotel a las 7:10. El estacionamiento estaba sorprendentemente lleno. Parece que somos populares, bromeó Celia. Caminaron juntas hacia la entrada, y Elena sintió sus piernas temblar ligeramente. Respiró profundo. Podía hacer esto. Era solo una noche. Solo un evento. Solo ver viejos amigos. Nada más. Pero sabía que era mucho más. El salón de eventos estaba decorado con un tema nostálgico, fotos gigantes de su clase de graduación proyectadas en las paredes. Música de los 90 sonando en el fondo, mesas redondas con centros florales. Un bar en la esquina que ya estaba bastante concurrido. Había al menos 100 personas allí, tal vez más, rostros familiares pero envejecidos, voces conocidas pero más profundas, cuerpos que llevaban 35 años adicionales de vida. Era extraño y reconfortante al mismo tiempo. Elena. Celia. Una mujer con cabello rubio teñido de forma agresiva se acercó a ellas, sus brazos abiertos. Era Patricia Gómez, quien había sido la capitana del equipo de porristas y quien, según todos los estándares de secundaria, era popular. No puedo creer que vinieron. Se ven increíbles. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de abrazos. De exclamaciones exageradas sobre lo bien que todos se veían, todos mentían. Por supuesto, pero eran mentiras gentiles. De intercambios rápidos de ¿a qué te dedicas ahora? ¿Y cuántos hijos tienes? Elena participaba, sonreía, respondía preguntas automáticamente. Pero sus ojos buscaban. Escaneaba la habitación discretamente, buscando una cara que reconocería entre mil, y entonces lo vio. Ricardo estaba en el otro lado del salón, cerca de las ventanas que daban al jardín del hotel. Estaba hablando con un grupo de hombres, su cabeza echada hacia atrás en risa por algo que alguien había dicho. Y algo en el pecho de Elena se apretó. 35 años. Habían pasado 35 años. Y aún. Así, lo habría reconocido en cualquier parte. Su cabello era gris ahora, casi completamente plateado. Usaba anteojos de marco delgado que le daban un aire distinguido. Había líneas en su rostro que no habían estado allí la última vez que lo vio, marcas del tiempo y de la experiencia. Pero su sonrisa. Dios, su sonrisa era exactamente la misma. Tímida, genuina, iluminando todo su rostro, como si sintiera su mirada, Ricardo volteó. Y sus ojos encontraron los de ella a través del salón lleno de gente. Por un momento, el mundo se detuvo. La música se desvaneció. Las voces se silenciaron. No había nadie más en esa habitación, solo ellos dos, solo dos personas que habían esperado 35 años para este momento sin saber siquiera que estaban esperando. Elena vio reconocimiento en sus ojos. Vio sorpresa. Y vio algo más. Algo que hizo que su corazón comenzara a latir tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Ricardo dijo algo a los hombres con quienes estaba hablando y comenzó a caminar hacia ella. Cada paso parecía en cámara lenta. Elena era consciente de todo, de la forma en que su corazón latía. De la forma en que su respiración se había vuelto superficial. De la forma en que sus manos temblaban ligeramente a sus costados. De la forma en que cada célula en su cuerpo parecía estar despertando después de un largo sueño. Y entonces él estaba frente a ella. Elena, dijo, y su voz era más profunda que como la recordaba, rasposa de una manera que sugería años de vida vivida, pero inconfundiblemente suya. Hola, Ricardo, respondió ella, sorprendida de que su voz sonara casi normal cuando todo dentro de ella era caos. Se miraron por un largo momento. Había tantas cosas que decir, 35 años de vida que resumir, preguntas que hacer, espacios en blanco que llenar. Pero en ese momento, ninguna palabra parecía suficiente. ¿Puedo abrazarte? Preguntó él, y había una vulnerabilidad en la pregunta que hizo que algo en Elena se derritiera. Por favor, dijo ella.
Y entonces sus brazos estaban alrededor de ella. Y ella estaba respirando su olor, una colonia amaderada que era nueva pero de alguna manera familiar, y sintiendo la solidez de su cuerpo contra el de ella. Y el abrazo duró más de lo que los abrazos de amigos duran. Más de lo que los abrazos casuales de reencuentro duran. Lo suficiente para que ambos supieran que esto no era casual. Que esto no era solo dos viejos amigos saludándose, cuando se separaron. Ricardo la sostuvo por los hombros, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Estás exactamente como te recordaba. No, eso es mentira. Estás más hermosa. Elena se rió, nerviosa. Ricardo, tengo 53 años. No tengo 18. Él sonrió, y esa sonrisa tímida que ella recordaba también. Lo sé. Y estás hermosa. Elena, tú. Me quitaste el aliento entonces, y me quitas el aliento ahora. No eran palabras de galán. No eran líneas baratas. Eran dichas con tal sinceridad, con tal honestidad cruda, que Elena sintió lágrimas picando sus ojos. Gracias, susurró. Y luego, porque necesitaba alijar el momento antes de que la abrumara, agregó, te ves bien también. Los años te trataron bien. Ricardo se pasó una mano por el cabello gris, un gesto autoconsciente. Soy un viejo. Pero un viejo con buenos genes, supongo. La conversación desde ahí fluyó más fácilmente. Se movieron a una mesa en la esquina, alejándose un poco del ruido principal, y comenzaron a llenar esos 35 años. Ricardo le habló sobre su vida, su carrera como cardiólogo, su matrimonio con Ana, una mujer buena que lo había amado y a quien él había amado a su manera. Sus dos hijos, Andrés y Carla, ambos adultos ahora con sus propias carreras. La enfermedad de Ana, el cáncer que se la llevó lentamente durante 2 años mientras él miraba impotente, usando todas sus habilidades médicas pero no pudiendo salvar a la única persona que más importaba. La decisión de volver a su ciudad natal después de su muerte, buscando algo familiar. Algo que lo conectara con quien había sido antes de que la vida se volviera tan complicada. Elena compartió su historia también. Su matrimonio con Ernesto que se había sentido correcto al principio pero que lentamente se había desintegrado en una coexistencia sin alegría. Su divorcio 3 años atrás que había sido más alivio que dolor. Sus 2 hijos Marina y Sebastián que eran su orgullo y su razón de ser. Su carrera como profesora que le había dado propósito incluso cuando otras áreas de su vida se sentían vacías. Hablaban y hablaban, y las horas pasaban sin que se dieran cuenta. En algún momento, la conversación se volvió más profunda. Ricardo le preguntó, ¿fuiste feliz? En tu matrimonio, quiero decir. Elena consideró la pregunta. Había momentos. Momentos de felicidad. Cuando nacieron mis hijos. Algunos aniversarios. Algunas vacaciones. Pero si me preguntas si fui feliz de esa manera profunda, del alma, no. No creo que lo haya sido. Éramos compatibles pero no conectados. Compañeros pero no almas gemelas. Y pasé muchos años preguntándome qué estaba mal conmigo, porque no podía estar satisfecha con una vida que en papel era perfecta. Ricardo asintió lentamente. Yo también siento algo así. Amaba a Ana. La amaré siempre. Pero a veces, en mis momentos más honestos, me pregunto si realmente la amaba de la manera que se supone que debes amar a alguien, o si estaba en amor con la idea de ella. Con la estabilidad que representaba, con la vida que construimos juntos. Y me siento culpable por incluso pensar eso, especialmente ahora que ella se fue. No deberías sentirte culpable, dijo Elena suavemente. Podemos amar a las personas y aún así saber que algo falta. No hace que ese amor sea menos real o menos válido. Solo lo hace, humano. Ricardo la miró con una intensidad que hizo que el aliento de Elena se atascara. Sé cuándo supe lo que faltaba. El día que nos graduamos. Ese día en el estacionamiento. Iba a besarte, Elena. Iba a decirte que había estado enamorado de ti durante años, desde el primer día que entraste en la clase de biología con ese suéter verde y ese libro enorme de poesía. Iba a pedirte que esperaras por mí, que intentáramos hacer funcionar la distancia. Pero me acobardé. Tuve miedo de que me rechazaras, miedo de que arruinara nuestra amistad, miedo de todo. Y ese miedo es el mayor arrepentimiento de mi vida. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación.
35 años. 35 años habían esperado para escuchar esas palabras. Yo quería que me besaras, admitió, su voz apenas audible. Esperé todo ese último año de secundaria para que lo hicieras. Y cuando no lo hiciste, cuando te subiste a ese autobús sin decir nada, pensé que había imaginado todo. Que había malinterpretado cada mirada, cada sonrisa. Cada momento en que nuestras manos casi se tocaban pero no lo hacían. No lo imaginaste, dijo Ricardo, su voz ronca con emoción. Elena, tú. Eras todo para mí. Eres todo para mí. Y sé que suena loco, sé que han pasado décadas, sé que esencialmente somos extraños ahora. Pero cuando te vi hoy, cuando caminaste en esa puerta, fue como si esos 35 años simplemente desaparecieran. Como si todavía fuéramos esos niños en el estacionamiento, con toda la vida por delante. Con todas las posibilidades aún abiertas. Había tanto que Elena quería decir. Tantas emociones corriendo por ella que no sabía cómo articularlas. Pero antes de que pudiera responder, Celia apareció en su mesa, luciendo apologética pero insistente. Lo siento interrumpir, pero están a punto de hacer el brindis de la clase. ¿Quieren que todos se reúnan? Ricardo se levantó, ofreciéndole su mano a Elena. ¿Continuamos esto después? Elena tomó su mano, sintiendo la calidez, la fuerza, la promesa en ese simple toque. Definitivamente. El resto de la noche fue un borrón. Hubo un brindis con champán barato, discursos nostálgicos de personas que habían sido importantes en la secundaria pero que ahora eran solo rostros vagamente familiares. Música de los 90 que hizo que todos se sintieran jóvenes por un momento. Pero Elena estaba solo parcialmente presente. Su mente seguía volviendo a Ricardo, a sus palabras, a la forma en que la había mirado como si ella fuera lo más precioso en el mundo. Él estaba del otro lado del salón. Pero cada vez que ella miraba en su dirección, él ya la estaba mirando. Y sus ojos se encontraban con una carga eléctrica que hacía que Elena sintiera cosas que no había sentido en décadas, cerca de las 11. Cuando la gente comenzaba a irse, Ricardo se acercó a ella nuevamente. Elena, sé que esto es atrevido, y puedes decir que no, pero... ¿Querrías caminar conmigo? Hay un jardín hermoso detrás del hotel. Elena miró a Celia, quien le hizo un gesto de ve, con las manos como si estuviera despachando a una adolescente en su primera cita. Me encantaría, dijo Elena, el jardín del hotel era, de hecho, hermoso. Había senderos iluminados con luces suaves, bancos estratégicamente colocados, el sonido de una fuente en la distancia. El aire nocturno era fresco pero no frío, perfecto. Caminaron en silencio por un momento, un silencio cómodo que solo las personas que se conocen profundamente pueden compartir. Elena, comenzó Ricardo, deteniéndose cerca de un banco bajo un árbol que Elena no pudo identificar en la oscuridad. Necesito preguntarte algo. Y quiero que seas completamente honesta conmigo. Está bien, dijo Elena, su corazón comenzando a acelerarse nuevamente. Ricardo tomó ambas de sus manos, mirándola directamente a los ojos. ¿Sentiste algo hoy? Cuando me viste, cuando hablamos, ahora. ¿Sentiste algo? Porque Dios, Elena, yo sentí todo. Sentí como si los últimos 35 años no hubieran pasado, o como si todo hubiera pasado por una razón, llevándonos de vuelta a este momento. Y necesito saber si estoy loco, si estoy imaginando esto, o si tú también lo sientes. Elena respiró profundo. Este era el momento. El momento de ser valiente o de retroceder a la seguridad, de arriesgarse a ser herida o de protegerse. Y entonces recordó las palabras de su hija, vive, mamá. Solo vive. Y las palabras de Ricardo escritas hace 35 años, tal vez en otra vida, en otro tiempo. Y pensó, este es ese tiempo. Esta es esa vida. Sí, dijo, su voz firme. Sentí todo. Te vi y fue como si mi corazón, que había estado dormido durante años, de repente se despertara. Como si cada célula en mi cuerpo te reconociera, como si mi alma dijera, ahí está él, finalmente. Y me asusta, Ricardo. Me aterra. Porque tengo 53 años y ya no puedo recuperarme fácilmente de los corazones rotos. Ya no tengo la resiliencia de la juventud. Pero sí, lo sentí. Lo siento. Ricardo cerró sus ojos por un momento, como si estuviera procesando sus palabras, absorbiéndolas. Cuando los abrió,
Había algo en ellos que hizo que Elena se temblara. Elena, voy a besarte ahora. Si no quieres, tienes que decírmelo ahora, porque si te beso, no voy a poder dejarte ir. Bésame, susurró Elena. Por favor. Y entonces sus labios estaban en los de ella, y el mundo explotó en color y luz y sensación. No fue como los besos de la juventud, urgentes y desordenados y llenos de torpeza. Este beso era diferente. Era profundo y lento y lleno de 35 años de anhelo, de preguntas no respondidas, de posibilidades finalmente realizadas. Sus manos estaban en su cabello, sus manos estaban en su cintura. Y estaban de pie bajo un árbol en un jardín de hotel besándose como si fueran lo último y lo primero en el universo del otro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Elena tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, y Ricardo las limpió gentilmente con sus pulgares. Vale la pena esperar, dijo ella, eco de las palabras que le había dicho antes. 35 años. Valió la pena. Cada uno de esos años, acordó él. Se sentaron en el banco, Elena acurrucada contra él, su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Y hablaron más, compartiendo no las grandes historias ahora sino las pequeñas. Los detalles que construyen una vida, sus películas favoritas, ambos amaban los clásicos en blanco y negro. Sus comidas favoritas, ella, la pasta, él. Cualquier cosa con pescado, sus canciones favoritas, ambos se rieron cuando descubrieron que un Chained Melody los hacía llorar. Sus miedos más profundos, ella. Volverse irrelevante a medida que envejece, él. Morir solo sin haber realmente vivido, punto. Elena. Dijo Ricardo cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada, sé que esto es rápido. Sé que acabamos de reencontrarnos después de décadas. Pero no quiero juegos. No quiero ir despacio solo porque se supone que así es como las personas de nuestra edad deben hacer las cosas. Ya perdimos 35 años. No quiero perder ni un día más. Quiero intentar esto. Contigo. Quiero ver a dónde nos lleva. ¿Tú quieres? Elena lo miró, este hombre que había sido que hubiera pasado si, durante la mayor parte de su vida, que ahora estaba frente a ella no como una fantasía sino como algo real, algo tangible, algo posible. Y supo su respuesta sin dudarlo. Sí. Yo quiero. ¿Puedo tener tu número? Preguntó él, sacando su teléfono. Elena se rió. Sí, puedes tener mi número. Intercambiaron números, y luego él insistió en caminarla hasta su auto. Celia ya se había ido hace mucho tiempo, probablemente dándoles privacidad deliberadamente. En el estacionamiento, ahora casi vacío, Ricardo la besó de nuevo, más suave esta vez, más tierno, un beso de promesa en lugar de pasión. Te llamaré mañana, dijo. Más te vale, respondió ella, sonriendo. Elena condujo a casa en una neblina de felicidad. Se sentía como una adolescente, mareada y tonta y completamente viva de una manera que no había sentido en años. Cuando llegó a casa, eran casi las 2 de la mañana, pero no había manera de que pudiera dormir. Llamó a Celia, quien contestó al primer tono como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Y bien? Exigió Celia. Cuéntamelo todo. Y Elena lo hizo. Le contó sobre la conversación, sobre el jardín, sobre el beso, sobre cómo se sentía como si finalmente estuviera donde se suponía que debía estar. Celia, es como si los últimos 35 años fueran solo un largo desvío, llevándome de vuelta a él. Elena, dijo Celia, su voz seria ahora, me alegro por ti. Más de lo que puedo expresar. Pero quiero que tengas cuidado, ¿ok? No porque no crea en esto, sino porque sí creo en ello. Y cuando algo importa tanto, tiene el poder de lastimarnos más profundamente. Solo. Protege tu corazón incluso mientras lo abres. Lo haré, prometió Elena. Gracias, Celia. Por empujarme a ir esta noche. Por creer en las posibilidades. ¿Para qué son las amigas? Dijo Celia, y Elena podía escuchar la sonrisa en su voz. Ahora vete a dormir. Y espera a que te llame mañana, porque tienes que contarme cada detalle que te hayas olvidado. Elena se fue a la cama esa noche, pero no durmió por horas. Se quedó mirando el techo, procesando todo lo que había pasado, apenas creyendo que era real. Y por primera vez en años, el futuro no se sentía como solo una continuación del presente.
Se sentía como una posibilidad. Como un comienzo. Como una segunda oportunidad, true a su palabra, Ricardo llamó al día siguiente. Era domingo por la mañana, Elena acababa de servirse su primera taza de café cuando su teléfono sonó. «Buenos días», dijo su voz, y Elena sintió una calidez extenderse por su pecho al escucharlo. «Buenos días». «Sé que es temprano», dijo Ricardo, «y puedes decir que no, pero estaba pensando. ¿Querrías tomar un café? Conmigo. Esta mañana. Hay una cafetería pequeña que acabo de descubrir que hace los mejores croissants». Elena miró su pijama, su cabello sin peinar, su cara sin maquillaje. Le tomaría al menos una hora estar presentable. «Dame una hora», dijo. «Te envío la dirección». «¿Y Elena? Anoche no fue un sueño, ¿verdad?» «No», dijo ella suavemente. «No fue un sueño». «Bien. ¿Por qué me desperté esta mañana convencido de que había imaginado todo? De que te había inventado. Te veo pronto». Colgó, y Elena se quedó mirando el teléfono, una sonrisa gigante en su rostro. La siguiente hora fue un frenesí de preparación. Ducha, maquillaje ligero, jeans y un suéter azul que le había dicho una vez que hacía resaltar sus ojos. Nada demasiado elegante, porque era solo café, pero lo suficientemente arreglado para verse como si no hubiera pasado toda la noche despierta pensando en él, aunque totalmente había pasado toda la noche despierta pensando en él. Llegó a la cafetería 10 minutos tarde, deliberadamente, porque llegar temprano parecía demasiado ansioso. Ricardo ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Y cuando la vio entrar, su rostro se iluminó de una manera que hizo que el estómago de Elena diera un vuelco. Se levantó cuando ella se acercó, besando su mejilla de una manera que se sentía más íntima que casual. «Pedí un café con leche para ti», dijo. «Si eso es lo que tomas». Me arriesgué. «Es perfecto», dijo Elena, sentándose. La cafetería era acogedora, con solo unas pocas otras personas, música suave sonando en el fondo. Era el tipo de lugar que Elena amaba, pequeño y acogedor en lugar de corporativo y ruidoso. Los croissants eran, de hecho, increíbles. Y la conversación fluyó aún más fácilmente que la noche anterior. Sin la presión del reencuentro, sin otras personas alrededor, solo ellos dos, era como si se estuvieran conociendo por primera vez y como si se hubieran conocido toda la vida simultáneamente. Hablaron durante 3 horas. 3 horas de historias, de risas, de momentos en que sus manos se tocaban accidentalmente a propósito a través de la mesa. Ricardo le contó sobre su práctica médica, sobre los pacientes que había salvado y los que no pudo, sobre cómo cada pérdida todavía le dolía incluso después de 30 años en la profesión. Elena le contó sobre sus estudiantes, sobre la chica tímida que finalmente había encontrado su voz a través de la poesía. Sobre el chico con problemas que había descubierto un amor por Shakespeare. Sobre por qué ella creía que la literatura tenía el poder de cambiar vidas. ¿Sabes qué me encanta de ti?, preguntó Ricardo de repente. ¿Qué? La forma en que hablas sobre tu trabajo. Tus ojos se iluminan. Puedo ver la pasión, el propósito. No es solo un trabajo para ti. Es una vocación. Elena se sonrojó ligeramente. ¿Es cursi decir que siento que estoy haciendo lo que se supone que debo hacer? No, dijo Ricardo. Es hermoso. Porque mucha gente pasa por la vida sin encontrar nunca ese sentido de propósito. Tú lo encontraste. Eso es un regalo. ¿Y tú?, preguntó Elena. ¿Sientes lo mismo sobre la medicina? Ricardo hizo una pausa, pensando. Solía. Pero honestamente, en los últimos años, especialmente después de perder a Ana, me he estado preguntando si es suficiente. He salvado corazones, literalmente. Pero no salvé el que más importaba. Y eso me ha hecho cuestionar todo. Ricardo, dijo Elena gentilmente. No puedes salvarnos a todos. Eres humano, no un dios. Y el hecho de que todavía te duela, el hecho de que todavía te importa, eso es lo que te hace un gran médico. No tu tasa de éxito. Tu humanidad. Ricardo la miró con una intensidad que hizo que el aliento de Elena se atascara. ¿Cómo es que después de una noche, dices exactamente lo que necesito escuchar? Tal vez porque te conozco, dijo Elena. Siempre te conocí. Incluso cuando no hablamos durante 35 años, siempre sentí que te conocía. Después del café,
Ricardo sugirió una caminata. Había un parque cerca, uno que Elena conocía bien porque a veces iba allí para leer. Caminaron lado a lado, y en algún punto, naturalmente, sin discusión, sus manos se encontraron. El simple acto de sostener su mano era algo que Elena no había hecho en años. Ernesto nunca había sido del tipo táctil. Pero Ricardo entrelazó sus dedos con los de ella, y se sentía tan correcto, tan natural, como si sus manos hubieran sido diseñadas para encajar perfectamente. Hablaron de cosas más profundas ahora. Ricardo le habló sobre su matrimonio, sobre cómo él y Ana habían sido compañeros, buenos compañeros, pero como siempre había una parte de él que se sentía no completamente comprometida, no completamente presente. Me siento terrible admitiéndolo, dijo. Especialmente ahora que ella se fue. Se siente como una traición. No es una traición, dijo Elena. Es honesto. Y creo que Ana probablemente lo sabía. Las personas siempre saben cuando no somos el gran amor de alguien. Ernesto y yo éramos buenos juntos en papel. Pero nunca hubo esa chispa, esa conexión profunda. Y pasé años culpándome a mí misma por eso, pensando que algo estaba mal conmigo. Pero ahora me doy cuenta de que simplemente no éramos las personas correctas el uno para el otro. ¿Y crees que hay personas correctas?, preguntó Ricardo, deteniéndose y volteándose para mirarla. ¿Crees en las almas gemelas, en el destino, en toda esa cosa? Elena pensó en ello. No sé si creo en una sola persona perfecta para todos. Pero creo que hay personas con las que conectamos en un nivel más profundo. Personas con las que no tenemos que pretender, con las que podemos ser completamente nosotros mismos. Y creo que esas conexiones son raras y preciosas y cuando las encuentras, sería una tontería dejarlas ir. Ricardo sonrió. ¿Entonces estás diciendo que esto, lo que sea que esto sea, vale la pena intentarlo? Estoy diciendo, dijo Elena, mirándolo directamente a los ojos, que vale la pena más que intentarlo. Vale la pena pelear por ello. Vale la pena arriesgar por ello. Porque Ricardo, en 53 años de vida, nunca había sentido lo que sentí cuando te vi anoche. Y eso tiene que significar algo. Significa todo, dijo Ricardo, y entonces la estaba besando de nuevo, justo allí en medio del parque a plena luz del día, y Elena no le importaba quién pudiera verlos. Que la vieran. Que supieran. Tenía 53 años y estaba besando a un hombre que hacía que su corazón latiera como si fuera joven de nuevo, y no había absolutamente nada de que avergonzarse en eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Ricardo y Elena se veían casi todos los días. A veces era solo para un café rápido antes del trabajo de Elena. A veces era una cena elaborada que cocinaban juntos en su casa o en la de él. A veces era simplemente sentarse en el sofá leyendo, cada uno con su propio libro, pero juntos. Elena se encontró llevando su teléfono consigo a todas partes. Esperando sus mensajes de buenos días, sus llamadas de buenas noches. Sus fotos aleatorias de cosas que pensaba que ella encontraría interesantes. Sus hijos notaron el cambio en ella. Marina la llamó una tarde. Mamá, suenas diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé. Más ligera. Más feliz. ¿Es él? ¿Ricardo? Elena sonrió, sola en su cocina. Sí. Es él. Cuéntame sobre él. ¿Cómo es? Y Elena le contó, vertiendo todo lo que había estado guardando, cómo era gentil y divertido y profundo. Cómo la escuchaba realmente cuando hablaba. Cómo la miraba como si ella fuera la cosa más fascinante en el mundo. Cómo la hacía sentir segura y emocionada al mismo tiempo. Mamá, dijo Marina cuando terminó, nunca te había escuchado hablar así sobre nadie. Ni siquiera sobre papá. Lo sé, dijo Elena en voz baja. Y eso me hace sentir culpable. No debería, dijo Marina con firmeza. Tú y papá no eran correctos el uno para el otro. Todos lo sabíamos, incluso como niños. Pero esto suena correcto. Suena real. Es aterrador, admitió Elena. A mi edad, saber que podrías volver a tener el corazón roto. Pero vale la pena, dijo Marina. Por favor dime que sabes que vale la pena. Lo sé, susurró Elena. Lo sé. Sebastián, su hijo, fue más directo cuando finalmente se encontraron para almorzar. Entonces, mamá, ¿tienes novio?
Elena casi se atragantó con su agua. No lo llamaría. Bueno, supongo que sí. Sí, tengo novio. Dios, eso suena extraño decir a los 53. Sebastián sonrió. Suena genial. Te mereces ser feliz, mamá. Después de todos esos años con papá donde claramente no lo eras. Si este tipo te hace feliz, entonces me gusta automáticamente. Gracias, cariño, dijo Elena, sintiendo lágrimas en sus ojos. Eso significa mucho. Pero no todo era fácil. Elena tenía momentos de pánico, momentos donde la vieja inseguridad se colaba. Una noche, después de pasar la tarde con Ricardo, se miró al espejo de su baño y de repente todo lo que pudo ver fueron sus imperfecciones. Las arrugas que se profundizaban alrededor de sus ojos. La piel suelta en su cuello. El cuerpo que ya no era firme, que caía en lugares que antes no caía. Y pensó, ¿qué ve él en mí? ¿Cómo puede querer esto? Llamó a Celia, llorando, algo que rara vez hacía. No puedo hacer esto, sollozó. Celia, no puedo. Soy demasiado vieja. Soy demasiado usada. ¿Qué pasa cuando me vea realmente? ¿Cuándo vea todo lo que el tiempo me ha quitado? Elena Martínez, dijo Celia, su voz firme, escúchame muy cuidadosamente. El tiempo no te ha quitado nada. Te ha dado. Te ha dado sabiduría. Te ha dado fuerza. Te ha dado historia. Y cualquier hombre que valga la pena sabe que esas cosas son infinitamente más valiosas que la piel firme. Ricardo no es un niño. Es un hombre de 55 años que ha vivido una vida completa. Él entiende que los cuerpos envejecen. Y te ama no a pesar de tu edad, sino con ella. Tienes que creerlo. ¿Y si no puede? Susurró Elena. ¿Y si él me deja? Entonces sobrevivirás, dijo Celia simplemente. Como ha sobrevivido a todo lo demás. Pero Elena, no puedes dejar que el miedo de lo que podría pasar evite que experimentes lo que está pasando ahora. Ese no es vivir. Eso es solo existir en un estado de pánico constante. Y mereces más que eso. Elena supo que Celia tenía razón. Pero saber algo en tu mente y creerlo en tu corazón son dos cosas diferentes. Así que decidió hablar con Ricardo sobre ello. La siguiente vez que se vieron, en lugar de dejar que las inseguridades la carcomieran desde adentro, la sacó a la luz. Ricardo, necesito hablarte sobre algo. Se sentaron en su sofá, y Elena respiró profundo. Tengo miedo. Tengo miedo de que me mires realmente algún día y veas todo lo que el tiempo me ha hecho. Tengo miedo de que te despiertes y te des cuenta de que no valgo la pena. Tengo miedo de volver a tener el corazón roto cuando ya no tengo la energía o el tiempo para recuperarme. Ricardo la escuchó en silencio, y cuando terminó, tomó sus manos. Elena, mírame. Ella lo hizo, forzándose a enfrentar sus ojos. Tengo 55 años. Tengo barriga. Mi rodilla suena cuando me levanto. Tengo cicatrices de una cirugía de corazón hace 10 años. Me estoy quedando calvo, aunque estoy tratando de pretender que es solo que mi cabello se está adelgazando. Estoy lejos de ser perfecto. Pero, ¿sabes qué? Cada una de esas cosas cuenta una historia. De vida vivida. De batallas peleadas. Y cuando te miro, veo lo mismo. No veo imperfecciones. Veo historia. Veo fuerza. Veo belleza que va mucho más profundo que la piel. Y en cuanto a dejarte, continuó, su voz volviéndose más intensa, Elena, pasé 35 años sin ti. 35 años preguntándome qué hubiera pasado si. No voy a desperdiciar ni un solo día más ahora que finalmente te tengo. ¿Tengo miedo? Claro que tengo miedo. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Tengo miedo de que te des cuenta de que he idealizado lo que podríamos haber sido y que la realidad no pueda igualar la fantasía. Tengo miedo de perderte de nuevo. Pero ¿sabes qué es más aterrador que todo eso? La idea de no intentarlo. De dejar que el miedo me robe esto. Te robe a ti. Porque Elena, tú eres la mejor cosa que me ha pasado. Punto. Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero estas eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio y alegría y amor abrumador. Te amo, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas dos veces.
Sé que es demasiado pronto, sé que se supone que no debo decir esto todavía, pero es verdad. Te amo. Te he amado desde que tenía 18 años y no sabía qué era el amor. Y te amo ahora que tengo 53 y finalmente sí lo sé. Gracias a Dios, dijo Ricardo, y entonces la estaba besando, y entre besos murmuraba, te amo también. Te amo también. Nunca dejé de amarte. Y esa noche, por primera vez desde su divorcio, por primera vez en años, Elena se permitió ser completamente vulnerable con alguien. No solo físicamente, aunque eso también, sino emocionalmente. Dejó caer todas las paredes, todos los mecanismos de defensa, todos los miedos. Y se entregó completamente al amor. La mañana siguiente, despertó en los brazos de Ricardo, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y sintió algo que no había sentido en décadas, perfecta paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de estar exactamente donde se supone que debes estar, con exactamente quien se supone que debes estar. Buenos días, murmuró Ricardo, besando su frente. Buenos días, respondió ella, acurrucándose más cerca de él. ¿Te arrepientes? De nada, dijo ella. Absolutamente de nada. Los meses siguientes fueron una profundización. No la fase de luna de miel donde todo es perfecto y nada es real, sino algo más profundo, más genuino. Tuvieron su primera pelea cuando Ricardo canceló planes en el último minuto debido a una emergencia médica. Elena se molestó, se sintió insignificante, y en lugar de guardárselo, le dijo. Y él se disculpó, explicó, y trabajaron en ello. Tuvieron momentos incómodos cuando sus hijos se conocieron por primera vez, la torpeza de dos familias que trataban de fusionarse. Tuvieron días donde simplemente estaban de mal humor y se irritaban mutuamente por tonterías. Pero a través de todo eso, había algo sólido bajo, algo real. Elena conoció a los hijos de Ricardo. Andrés, el mayor, era cardiólogo como su padre, serio y un poco intimidante al principio. Carla era abogada, extrovertida y cálida. Ambos claramente amaban a su padre y claramente estaban protectores con él después de perder a su madre. Elena entendió. Y no trató de ser su amiga o de reemplazar a su madre. Solo trató de ser ella misma. Y lentamente, gradualmente, fueron aceptándola. Ricardo conoció a Marina y Sebastián. Marina lo adoró inmediatamente, diciéndole a Elena en privado, «Mamá, él te mira como si fueras el sol. No lo dejes ir». Sebastián fue más reservado, como era su naturaleza, pero después de una tarde viendo fútbol juntos, le dio a Ricardo su aprobación. «Cuídala», le dijo a Ricardo. «Es más fuerte de lo que parece, pero también más frágil. No la lastimes». «No lo haré», prometió Ricardo. «Nunca». 6 meses después del reencuentro, Ricardo le pidió a Elena que fuera con él a un viaje. «Nada lujoso», dijo. «Solo un fin de semana en la playa. Quiero ir a donde solíamos ir cuando éramos niños. ¿Recuerdas? Esa pequeña playa donde toda nuestra clase fue ese verano después de tercer año». Elena lo recordaba. Un fin de semana loco donde todos se habían amontonado en cabañas baratas, habían pasado los días en la playa y las noches alrededor de fogatas. Donde ella y Ricardo habían caminado por la playa bajo las estrellas y casi se habían besado, pero luego alguien los había interrumpido. «Me encantaría ir», dijo, «el fin de semana fue mágico». La playa no había cambiado mucho. Era más turística ahora, más desarrollada, pero la esencia era la misma. Caminaron por la orilla, sus pies en el agua, sus manos entrelazadas. 35 años, dijo Ricardo, mirando el horizonte. La última vez que estuve aquí, eras la chica que no podía sacar de mi mente. Ahora eres la mujer que no puedo imaginar mi vida sin. Eso fue poético, bromeó Elena. Has estado pasando demasiado tiempo conmigo, profesor de literatura te está contagiando. Ricardo se rió, pero entonces se puso serio. Se detuvo, volteándose para mirarla. Elena, comenzó, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Elena comenzara a latir más rápido. En estos 6 meses, me has dado más felicidad de la que pensé que era posible. Me has hecho recordar quién era antes de que la vida se volviera complicada. Me has hecho creer en las posibilidades de nuevo. Y sé que esto podría parecer apresurado para algunas personas. Pero para mí, esto está 35 años atrasado. Y entonces, justo allí en la playa,
con el sol poniéndose detrás de ellos pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Ricardo se arrodilló. Se arrodilló con sus rodillas de 55 años que probablemente le dolerían después pero a las que no le importaba. Y sacó una pequeña caja de terciopelo. Elena Martínez, ¿te casarías conmigo? ¿Pasarías el resto de tu vida, sin importar cuántos años nos queden, conmigo? ¿Serías mi esposa, mi compañera, mi amor? Elena se quedó mirándolo, este hombre que había sido su primer amor y su último amor y todo lo demás en el medio. Y supo su respuesta sin dudarlo. Sí, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Sí, sí, 1000 veces sí. Ricardo se levantó, con un gruñido, haciendo que ambos se rieran, y deslizó el anillo en su dedo. Era simple, perfecto, una banda de oro blanco con un solo diamante. Perteneció a mi abuela, explicó. Es lo más precioso que tengo, y quiero que lo tengas tú. Se besaron mientras el sol se ponía completamente. Y Elena sintió como si cada momento de su vida, cada alegría, cada dolor, cada elección, cada error, había llevado a este exacto momento. A este hombre. A este amor. Se casaron 3 meses después. No fue una gran boda. No hubo necesidad. Fue una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de Celia, con solo familia cercana y amigos íntimos. Elena usó un vestido simple de color champaña que la hacía sentir hermosa sin intentar ser algo que no era. Ricardo usó un traje oscuro y lloró cuando la vio caminar hacia él. Los votos fueron escritos por ellos. Ricardo fue primero, su voz temblando con emoción. Elena, esperé 35 años por este momento. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, esperaría otros 35. Porque eres tú. Siempre fuiste tú. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu mejor amigo, tu confidente, tu amor. Prometo no olvidar nunca que esto, lo que tenemos, es un regalo. Y prometo tratarte siempre como el tesoro que eres. Te amo con todo lo que soy y todo lo que seré. Luego fue el turno de Elena, y había escrito y reescrito sus votos docenas de veces, pero al final, había ido con su corazón. Ricardo, a los 18 no supe cómo amarte. A los 53, sé exactamente cómo. Con libertad, con respeto, con toda la intensidad que una mujer que ha vivido y sufrido puede ofrecer. No eres mi salvador. Eres mi compañero. Y te elijo todos los días. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor. Prometo ver lo mejor en ti incluso cuando veas lo peor en ti mismo. Prometo que la nuestra será una historia de amor que vale la pena contar. Te amo hoy, te amaré mañana, te amaré por siempre. No había un ojo seco en la ceremonia. Incluso los hombres, que normalmente evitaban mostrar emoción, se limpiaban discretamente las lágrimas. Cuando el oficiante dijo, puede besar a la novia, Ricardo tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó como si fuera la cosa más preciosa en el mundo. Y en ese momento, ella lo era, la recepción fue simple pero alegre. Buena comida, mejor vino, música que hizo que todos bailaran. Elena bailó con Ricardo, sus cuerpos moviéndose lentamente al ritmo de At Last de Etta James. ¿Feliz?, preguntó él. Más de lo que las palabras pueden expresar, respondió ella. Y era verdad, esa noche, en su habitación de hotel, habían decidido quedarse una noche antes de irse de luna de miel a Europa la semana siguiente. Elena se miró al espejo. 54 años ahora, recién casada, con una vida completamente nueva frente a ella. Las arrugas seguían allí. Las canas seguían allí. El cuerpo que mostraba cada uno de sus 54 años seguía allí. Pero ahora, cuando se miraba, no veía imperfecciones. Veía una mujer que había tenido el coraje de volver a amar. Una mujer que había elegido la posibilidad sobre el miedo. Una mujer que finalmente, estaba con el amor de su vida. Ricardo salió del baño, viéndola frente al espejo. ¿En qué piensas?, preguntó, envolviéndola en sus brazos desde atrás, mirando sus reflejos en el espejo. Estoy pensando, dijo Elena lentamente, que esta es la primera vez en mi vida que me siento completamente en paz. No perfectamente feliz cada segundo, porque la vida no funciona así. Pero en paz. Como si finalmente estuviera donde se supone que debo estar. Estás donde se supone que debes estar, dijo Ricardo, besando su cuello. Conmigo.
como siempre debiste estarlo. Los años siguientes no fueron perfectos. Enfrentaron desafíos, por supuesto. Ricardo tuvo un susto de salud, un ataque cardíaco menor que lo asustó pero del cual se recuperó. Elena tuvo momentos de duda, de preguntarse si merecía esta felicidad. Hubo días difíciles cuando extrañaban a sus exparejas fallecidas o perdidas, no porque los amaran más, sino porque la historia nunca se borra completamente. Hubo ajustes, fusionar dos vidas que habían sido vividas separadamente durante tanto tiempo. Hubo desacuerdos sobre cosas estúpidas como cómo cargar el lavaplatos o qué programa ver en Netflix, pero a través de todo ello, había algo inquebrantable. Se habían encontrado después de 35 años. Habían sido dados esta segunda oportunidad. Y no iban a desperdiciarla. Construyeron una vida juntos, una vida llena de viajes pequeños y grandes cenas y noches tranquilas leyendo y mañanas perezosas en la cama. Una vida llena de nietos que los visitaban y barbacoas familiares donde ambas familias finalmente se mezclaban sin esfuerzo. Una vida llena de risas y a veces lágrimas y siempre, siempre amor. En el aniversario de 5 años de su boda, Elena y Ricardo volvieron a la playa donde se comprometieron. Caminaron por la orilla, ahora ambos un poco más lentos, ambos. Un poco más grises, pero juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Ricardo, la pregunta que había hecho 5 años antes. De nada, respondió Elena, la respuesta que había dado 5 años antes. Excepto tal vez de que no hicimos esto 35 años antes. Ricardo se rió. Pero entonces no habríamos sido quienes somos ahora. No habríamos apreciado esto de la manera que lo hacemos. Tienes razón, admitió Elena. Necesitábamos vivir todas esas otras vidas para poder vivir esta completamente. Se sentaron en la arena, mirando el sol ponerse exactamente como lo habían hecho ese día cuando él propuso. Elena, dijo Ricardo, ¿sabes cuál es mi parte favorita de cada día? ¿Cuál? Cuando me despierto y te veo durmiendo a mi lado. Ese momento justo antes de que abras los ojos, cuando puedo mirarte y recordar que esto es real. Que finalmente estás aquí. Que no tengo que preguntarme más, ¿qué hubiera pasado si? Porque sé. Y es mejor de lo que alguna vez imaginé. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Después de 5 años, Ricardo todavía podía hacerla llorar con sus palabras. Te amo, dijo simplemente. Te amo tanto que a veces no puedo respirar con ello. Yo también. Dijo él. Yo también. Y allí, en esa playa, 2 personas que habían esperado toda una vida para estar juntas se sentaron y vieron el sol ponerse. No sabían cuánto tiempo más tendrían. 10 años, 20, 30 si tenían suerte. Pero sabían esto, cada día juntos era un regalo. Cada momento era precioso. Y el amor verdadero, no tenía edad. No tenía línea de tiempo. Solo tenía ahora. Y ahora era perfecto. Esta es la historia de Elena y Ricardo. Una historia de amor que esperó 35 años para florecer. Una historia que nos enseña que nunca es tarde para el amor, para la pasión, para las segundas oportunidades. Que a los 53, a los 63, a los 73, el corazón no envejece. Solo se vuelve más sabio, más profundo, más capaz de amar verdaderamente. Elena descubrió que el amor de su vida no necesitaba haber llegado a los 20. Llegó a los 53. En el momento correcto. En la versión correcta. Con la madurez correcta, y si estás ahí, leyendo esto, pensando que tu tiempo pasó, recuerda, mientras haya vida, hay amor. Mientras haya coraje, hay nuevos comienzos. Y mientras haya esperanza, hay una historia hermosa esperando ser vivida. El amor verdadero no tiene edad. Solo tiene tiempo. Y tal vez, solo tal vez, tu tiempo es ahora.